El programa de hoy le vamos a llamar Levantando un altar para el Señor. Y es basado en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Y permítanme explicar básicamente esto. Dios estaba un poco molesto con el pueblo. Había pecado y había un montón de cosas, pero David colmó la situación y a causa del pecado de David y otros pecados de la nación, se levanta contra Israel una peste. David se empeñó en hacer un censo para notar el crecimiento de su ejército y ver el poderío que él tenía como guerrero. Joab, su líder del ejército, no estuvo de acuerdo con él y trató de persuadirlo, pero prevaleció la posición de David, y entonces lo que sucedió es que Joab tuvo que ir durante muchos meses a hacer un censo para ver la cantidad de guerreros que podría tener la nación. Pero entonces viene un profeta delante de David y le dice en estas palabras: el Señor dice, te doy a escoger 3 castigos, porque la situación en la que te metiste es tremenda. Y David escoge 3 días de peste. Tiene que ver un poco con lo que estamos pasando, porque todo el marco que nosotros tenemos alrededor de la situación de David tiene que ver un poquito con la situación de la peste que hay el día de hoy. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que debe suceder es que el ser humano tiene que buscar a Dios de una manera concreta, permanecer en Él y hacer su perfecta voluntad. El problema que David confronta es muy serio, pero Dios le trae una pequeña revelación. Dios le trae una pequeña revelación a David de que debía levantar un altar. Y ese altar es un altar de sacrificios y un altar de oración. Es definitivamente importante. Fíjense que llega David al lugar de un hombre muy especial. Y este hombre, Arauna, el jebuseo, le ofrece su terreno a David y le ofrece darle toda clase de animales para el sacrificio y para la oración. Y recordemos que la palabra sacrificio en términos generales significa ofrenda, significa dar algo a Dios, significa buscar en adoración a Dios para encontrar la respuesta a toda la problemática que está. Hay varias cosas que conjugan con esto. David toma la decisión de parar o de frenar la peste que está corriendo sobre Israel, pero tiene que ir a pedirle a Arauna que le venda su terreno, y Arauna le dice: no, señor, yo le doy este terreno, le doy todos los animales que usted quiera y usted hace su sacrificio. Pero David dijo unas cuantas palabras importantes: yo no voy a ofrecerle a Dios una ofrenda que no me cueste. Yo le voy a ofrecer a Dios algo que sea parte de mí mismo y que sea lo más importante de mi vida, y yo lo pongo en manos de Dios. Y entonces al fin logra negociar, compra el terreno, paga por todo y hace el sacrificio en el altar. Y creo que es importante que nosotros miremos qué está pasando ahí, porque hay ciertas cosas que nosotros no podemos pasar por alto. El hecho es que había una peste. La peste se estaba regando, estaba muriendo muchísima gente. Y David obviamente necesitaba ver cómo paraba todo esto. Entonces viene y presenta sacrificios en el altar, y en ese altar lo que ocurre es algo sumamente importante. David ofrece a Dios lo mejor que tiene, los gastos, la inversión sobre el terreno, la inversión sobre el altar, la inversión sobre los animales que ofrece, y la petición o la súplica que pare todo
el problema de la muerte por la peste. Déjenme decirles, yo he escogido este tema porque estamos pasando exactamente por una situación similar aquí en Guatemala. Aquí hay una peste llamada coronavirus que, aunque no ha crecido mucho, corremos el peligro de que crezca si no nos cuidamos. Y la solución que Dios le dio a David es una solución que hemos encontrado y que de alguna manera nuestro presidente tuvo la luz para invitar a toda la nación a tomar un día de ayuno. Y ese es exactamente hoy, sábado 21 de marzo. Déjenme decirles algunas cosas alrededor de esto. Se levanta un altar de oración y se levanta aquí en Guatemala para orar, para que se detenga esa maldición sobre todo el mundo, pero especialmente ahora oramos por Guatemala. Es el día de oración para poner a Guatemala en las manos de Dios, para clamar porque cese la peste, porque pare y se destruya esa bacteria o virus o como querramos llamarle. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Tanta importancia tuvo este acto que el terreno que David le compró a Arauna el Jebuseo, con el correr de los años, llegó a ser el lugar donde se construyó el templo. Y ahí se levantó no solo un altar para Dios, sino se levantó el templo completo para que allí todo el mundo llegara a presentar su oración y su clamor para que Dios tuviera una relación y una bendición intensa con el pueblo. Creo que es importante que nosotros notemos esto, porque David se para delante de Dios y del ángel destructor, y cuando David empieza a ofrecer su sacrificio, su ofrenda, su corazón a Dios, con llanto y arrepentimiento, con toda seguridad, entonces lo que ocurre es que se detiene la plaga, se acabó todo. Aquí en Guatemala nosotros estamos trabajando de una manera especial con este día de oración. Este día de oración es importante para todos porque estamos clamando todos los guatemaltecos con el propósito de que se detenga la plaga. Y no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Nos hemos puesto de acuerdo, no solo Guatemala, sino Centroamérica, para estar orando y estar deteniendo todo lo que está pasando en el mundo. Creo que al igual que se detienen muchas cosas por causa de la oración, hoy vamos a detener esa plaga a través de la oración. Es importante que veamos esto porque si ya ocurrió y si Dios siempre nos llama a detener ciertas cosas a través de la oración, déjeme recordar algo. A Josafat se le dejó venir un ejército enorme encima. Y Josafat acudió a Dios y le dijo: Señor, son muchos y es tremendo esto. Y Dios le dijo a Josafat: no te preocupes, yo voy a derrotar al enemigo. Tú solamente mira y ves cómo yo derroto a tus enemigos. Yo destruyo a aquellos que te quieren destruir. Y lo que Josafat hizo juntamente con el pueblo fue ponerse a alabar a Dios, ponerse a adorar a Dios. Y mientras adoraban, el ejército enemigo se destruyó a sí mismo. Y Dios todavía terminó la cosa hasta el punto de que fueron totalmente destruidos. Nuestros enemigos van a ser destruidos por causa de que todos nos pongamos de acuerdo y trabajemos específicamente para establecer un tiempo de oración permanente. Déjenme decirles esto: aunque se levanta un altar el día de hoy y estamos en ayuno y oración, quiero decirles algo. David levantó este altar de oración allí en el lugar de Arauna, el Jebuseo, pero ahí se levantó el templo. Y ese templo permaneció porque el altar de oración permanece todos los días de la vida. No es un altar que se hace hoy y hoy oramos y se acabó. Eso significa que hoy estamos levantando un altar que vamos a estar usando todos los días para destruir al enemigo de tal manera que quede totalmente aniquilado. Nosotros confiamos que Dios tiene
la última palabra en esto. Nosotros sabemos que Dios está en control de toda la situación. Y al igual que la situación que vivió Israel y una gran plaga que vino sobre ellos se detuvo cuando se levantó el altar, ahí mismo nosotros también podemos hacer lo mismo. Y este altar de oración que estamos levantando hoy, toda la iglesia de Guatemala, todos los guatemaltecos que han querido levantarse para ponerse delante de Dios y clamar por toda la problemática que está viviendo esta nación y el mundo entero, hoy venimos para trabajar sobre un altar de oración. Hoy presentamos nuestras vidas como sacrificio a Dios. Hoy presentamos nuestro entendimiento y nuestra fe como una ofrenda a Dios. Hoy presentamos nuestra confianza en Dios para que Él opere milagros en esta nación. Por eso estamos orando. Y por esta razón es que nosotros confiadamente podemos decir que si Dios ya lo ha hecho antes, lo va a repetir. Porque en Israel lo hizo muchas veces. Lo ha hecho muchas veces a través de la historia de la iglesia. Nosotros hoy somos parte de esa historia y con toda seguridad somos parte de el pueblo que se levantó como uno solo, como un ejército para clamar a Dios. Levantar un altar de oración y presentarse delante de Dios para defender esta nación, para defender este mundo de ese ataque. Pero sí debemos considerar algo. Lo que llevó a cabo la peste no fue casualidad. La peste viene porque el pecado en el mundo se ha acrecentado. De la misma manera que ocurrió en el tiempo de David, sigue ocurriendo hoy. Y creo que el día de hoy, el pecado, la lucha del hombre contra Dios, los grandes continentes y las grandes corporaciones internacionales que viven pensando en cómo destruir a Dios, cómo destruir los principios de la palabra, cómo destruir la familia, cómo destruir la iglesia, cómo destruir las naciones. Están luchando y esto no es simplemente un ataque de un virus, este es un ataque que nació en el centro del mismo infierno y viene a querer destruir a todos los hombres. No importa si su idea es que haya menos población en el mundo, pero lo más importante de esto es que Dios tiene la última palabra. Nuestros enemigos podrán decir, aquí vamos a destruir mucho. Dios dice, yo solo voy a permitir unos cuantos y voy a detener esto. Y creo que es tiempo de que nosotros pasemos de un estado pasivo a un estado activo, en oración. Estamos en casa y hemos sido invitados para tener un altar familiar todos los días. Levantemos altar en nuestra casa, levantemos altar en todas partes. Eso significa estemos presentando nuestra ofrenda de oración y de adoración a Dios. El resultado lo vamos a ver claramente en pocos días. Permítanme terminar en esta hora dirigiendo una breve oración al respecto de lo que estamos hablando, porque hay que desarrollar un tiempo de oración delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nosotros dispuestos a poner nuestra vida en el altar y ofrecerte, Señor, lo mejor de nuestra vida y nuestro tiempo para clamar por Guatemala, clamar por todas las personas que han sido infectadas, clamar para que esta infección no se riegue y que cuides la vida de todos aquellos que están ya infectados y que cuides especialmente a los que están trabajando, médicos, enfermeras y toda clase de personas de salud, para que ellos sean protegidos de todo mal. Hablamos vida sobre Guatemala, hablamos, Señor, que tú estás en control y que tú vas a intervenir en esta situación y no vas a permitir que esto crezca más. Nos ponemos en tus manos y clamamos constantemente para que esto termine. Pero hoy, Señor, es una gran nube de testigos que está levantando sus manos a ti para proclamar que tú tienes la palabra final y no los hombres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.